Ya estoy aquí con Diana Tamaín, asambleísta de Pachacutic. Nos viene a hablar sobre la marcha convocada para el próximo 8 de marzo, es decir, que inicia el 8 de marzo, termina el 22 de marzo. ¿Cómo va esa organización, Diana? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, como habíamos planificado y acordado en meses pasados de que el año 2012 era el año de la resistencia y de la movilización, donde ya se convocó a las diferentes fuerzas sociales a levantar nuestra voz, nuestra protesta ante este gobierno autoritario, ante el abuso de poder de Correa, ante la falta de garantías y de los derechos que en la Constitución de Montecristi ganamos. Entonces ya se ha concretado y el 8 de marzo empezarán nuestras caminatas, nuestras marchas desde diferentes puntos del país para reivindicar esos derechos. Y a esta marcha, ya lo han manifestado públicamente, se sumarán trabajadores, servidores públicos, mujeres que nos hemos sentido ofendidas con el discurso machista del presidente Correa, ambientalistas, estaremos amas de casa en las calles para manifestar, los campesinos que no están de acuerdo con las reformas al Seguro Social Campesino, estaremos en las calles manifestando nuestra inconformidad. ¿Es una primera medición de fuerzas con el gobierno previo a las elecciones, previo a que inicie la campaña electoral para las próximas elecciones? Yo creo que es más que medición de fuerzas, es el resultado de la unidad, de la cohesión de los diferentes sectores sociales que ya le han perdido el miedo a Correa, porque la medición de fuerzas eminentemente político, inclusive electoral, ya lo hicimos en la pasada consulta popular que lo hizo el gobierno y que realmente demostramos que Correa no está con un 80% de aceptación como él cree y dice tener de la población, sino más bien tuvo que acudir a ciertas trampas para decir que en la consulta popular ganó en algunas preguntas. Entonces esa es la mejor medición de fuerzas que tuvimos en días pasados. Ahora es la continuación de esto y es la unidad de las fuerzas de izquierda progresistas, de la ciudadanía, que estamos dispuestos a seguir luchando por nuestras libertades. Ahora, esta es una marcha inusual, no es como las que hemos visto en años pasados o en épocas pasadas, es decir, empieza el 8 de marzo y termina el 22 de marzo. Quiere decir que en ese lapso, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, es tan particular que esto no es una movilización ni una marcha eminentemente indígena, es una marcha de todos los sectores que acabo de mencionar, y es más, invitamos a otros sectores que se han sentido perjudicados en sus libertades, en sus derechos, como lo hemos visto en los diferentes medios de comunicación. Por eso es que, además de llegar a Quito el día 22, en muchas provincias, en algunas provincias, sobre todo en las que están muy lejanas, habrán eventos de protesta haciendo uso a nuestro derecho a la resistencia, como plantones, concentraciones en las capitales de provincia para expresar la unidad de los pueblos, para defender nuestra dignidad y para defender la vida. El gobierno ha anunciado que habrá ese día también, el 8 de marzo, harán una marcha, dicen, por el Día de la Mujer y también para preservar la estabilidad del país. Manifiesta que pondrán 50.000 personas en la Plaza Grande. Bueno, Correa no solamente ha dicho que pondrá 50.000 gentes para hacer como una contramarcha o para detener la arremetida del movimiento indígena, para desestabilizar al gobierno, para evitar un golpe de Estado. Nosotros rechazamos categóricamente estas afirmaciones. Él tiene todo el derecho de hacer sus mitines y las marchas que quiere, pero esta parte donde se nos acusa de querer desestabilizar el orden constituido, rechazamos. Así como tuvimos como CONAIE el 30 de septiembre una posición firme para defender nuestra democracia, la democracia de los ecuatorianos. La democracia no es de Correa, es de todos los ecuatorianos. Lo vamos a defender y no estamos dispuestos de permitir ningún derrocamiento, ninguna dictadura, venga de donde venga. Así es que estas declaraciones son inútiles, son declaraciones temerarias y falsas por parte del gobierno para justificar lo que denunciamos, posiblemente ya está planificando una represión a la gente que viene de las provincias a manifestar su inconformidad. Ya lo he hecho en ocasiones anteriores, con lamentables consecuencias con la muerte de Bosco Bizuma, para luego acusarnos de terroristas. Por eso Correa se adelanta a decir que nos estamos movilizando para desestabilizar, para justificar la represión que está preparando contra nuestro pueblo que se movilizará.
Entre los argumentos que se han presentado para justificar una supuesta desestabilización o un intento de golpe de Estado, han circulado algunos documentos, principalmente por las redes sociales. Ha habido declaraciones también públicas de algunas personas en donde se dice que los movimientos indígenas están financiados por la CIA y que sería el dinero de la CIA el que estaría ayudándoles para que ustedes puedan movilizar toda esta gente y con el único objetivo de derrocar a Correa o desestabilizar el gobierno. Bueno, el país debe saber que el movimiento indígena no tiene nada, absolutamente nada, ni con la CIA ni con la derecha de este país. La derecha de este país se encuentra en Carondelet. La derecha de este país, que supuestamente, según el presidente, financia esta movilización, tiene a su mejor representante, a su mejor gerente en Carondelet. Y digo esto, ¿por qué? Porque los abogados del mayor ícono de la corrupción bancaria ahora son los abogados de Correa para cobrar 40 millones, 2 millones a personas que piensan diferente a él. Ningún banquero corrupto está en la cárcel, están representados en Carondelet. Dajik ha vuelto con honores y con el nombramiento o como la honestidad personificada al país. Entonces toda esa gente está en Carondelet, no en el movimiento indígena. La derecha no necesita unirse a nosotros para tener favores con el gobierno o del movimiento indígena, está en Carondelet. Por eso nosotros rechazamos esta afirmación. Debe ser, Janet, porque Correa no conoce cómo se dan las movilizaciones indígenas, cómo es la solidaridad y el ideal y los sueños que a nosotros nos unen para emprender en estas caminatas, porque seguramente el presidente Correa jamás estuvo, y estoy convencida, para caminar junto a los indígenas ni siquiera media cuadra. Así es que él no puede hablar de algo que desconoce, de cómo los indígenas y los campesinos y el pueblo ecuatoriano se organiza para manifestar su inconformidad con el gobierno de turno. ¿Cómo se preparan ustedes para posibles represiones por parte de Ejército o Policía Nacional en las ciudades o para una contramarcha? No sé, de distintas personas que pudieran apoyar al gobierno de Correa. Sí, no podemos descartar de que haya gente infiltrada que vaya a provocar, que va a desmanes, que vaya a incitar a confrontarnos. Nosotros vamos a tener mucho cuidado en esto, pero el mayor mensaje que queremos dar en esta marcha será que llevaremos en nuestras manos banderas del Ecuador y banderas blancas, que significan, es un lenguaje mundial de paz, y cuando nos ataque la policía, aunque nosotros creemos que ellos también son ecuatorianos que en su momento han sido afectados, levantaremos esas banderas y reiteramos, esta marcha es totalmente pacífica, en uso a nuestro derecho a la resistencia, que lo tenemos gracias a la Constitución de Montecristi, que lo aprobamos todos los ecuatorianos. ¿Irán armados con armas o con lanzas o con cosas que pudieran ser identificadas como instrumentos que pudieran hacer daño a otras personas? Solo algún ecuatoriano que no conozca mucho de las culturas y del pueblo puede identificar como que las lanzas, nuestros bastones, nuestros símbolos de los pueblos puedan significar como armas. Jamás, nosotros no estaremos armados. Nuestra mejor arma será la valentía, y que le hemos perdido miedo al gobierno, que le hemos perdido miedo a Correa. Esa es nuestra mejor arma, la defensa por la dignidad, por la vida. Así estaremos preparados, y nuestra voz, nuestra verdad es la que nos lleva adelante y de forma limpia y transparente a movilizarnos y llegar el día 22 a la ciudad de Quito. Después de que termine esa movilización o el día que lleguen aquí a la ciudad de Quito, ¿qué es lo que pedirán? ¿Cuál es el objetivo de fondo de esta movilización? Bueno, los diferentes sectores tienen sus diferentes planteamientos, porque no se ha visto un verdadero proyecto de cambio, un proyecto verdadero de transformación. ¿Esto qué significa? Que en la Asamblea Nacional, o la Asamblea Nacional todavía está en deuda y no se ha aprobado una ley de aguas que democratice el uso del agua, que desprivatice, porque casi todo está privatizado. No tenemos una ley de tierras donde dé tierras al campesino para que pueda producir. Es más, sin haber cumplido con una verdadera reforma agraria profunda, este gobierno ya ha puesto impuestos a las tierras rurales y ya les está cobrando a los campesinos. Necesitamos una reforma a la ley minera, necesitamos revisar esta proximidad de la 11ª ronda petrolera. La UNE, los maestros, irán con firmas, con miles de firmas, a entregar una reforma a la ley de educación intercultural, que todavía
todavía hay que ajustar. Y los diferentes sectores, el día de ayer el Seguro Social Campesino estuvieron reunidos en la Asamblea Nacional, así también manifestando su inconformidad al proyecto de reforma que tiene el Ejecutivo, donde perjudica los intereses de los campesinos. Entonces serán diferentes instancias iremos a la Corte Constitucional para que se pronuncie de una vez y de forma definitiva la consulta que se hizo en torno al atropello de los derechos de los trabajadores con el famoso decreto de los despidos o de las renuncias obligatorias. Entonces son diferentes los objetivos que nos motivan a movilizarnos, pero sobre todo, Janet, sobre todo en defensa de nuestra libertad de expresión, que lo hemos visto muy afectada en los últimos días. ¿Cuántas personas aspiran a traer a Quito? Bueno, esperamos que por lo menos unas 20.000 personas sumadas de los diferentes sectores estemos presentes en Quito, y no solo el día 22, sino a partir del día 8 hasta el día 22 habrá una gran movilización y habrán diferentes eventos de manifiesto de inconformidad contra este gobierno. Marcha por el Agua empezará el próximo 8 de marzo hasta el 22 de marzo, cuando termine aquí en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias. Solamente Diana, una cosa, para dejar en claro al presidente Correa, que no vea fantasmas donde no hay, que se termine con el cuento de que ya viene el lobo, porque el verdadero golpe que daremos a Correa será en las urnas en febrero del 2013. De eso estamos convencidos. Corte comercial. Ya regresamos con más información.